Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a un programa más, a una predicación más, a una enseñanza más del Espíritu. El Espíritu de Dios, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de las enseñanzas de Dios, nos referimos a un tiempo muy especial. El tiempo que marca el entendimiento correcto conforme a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara en decir al final de los tiempos o en el fin de los tiempos. Jesús de Nazaret decía en aquel día. O sea, porque la historia registra los acontecimientos de cómo iba creciendo la sabiduría en el pueblo de Dios. Como hablamos hace 8 días, comenzaba con el entendimiento que tenía Abraham. Era muy escaso, pero era la palabra que Dios le había dado. Y dice que Abraham caminaba en esperanza contra esperanza, llamando las cosas que no son como si fuesen. Porque el entendimiento de Abraham pues era carnal. El entendimiento de todos los antiguos también era carnal. Cuando viene Jesús de Nazaret aparece el conocimiento espiritual, una predicación que Jesús de Nazaret le dio al pueblo de Israel. Sin embargo, el entendimiento de ellos estaba embotado. Así dice allá en Corintios, que el entendimiento de ellos se embotó por la ley de Moisés. Bueno, termina el proceso de Cristo y entonces viene la manifestación de Dios el Padre. Cuando vamos a entender esta predicación, nos vamos a dar cuenta que los tiempos obviamente fueron cambiando hasta llegar la predicación de Dios. De hecho, la enseñanza para esta oportunidad se llama la reunión de los dioses. Para que los dioses se pudieran reunir, tenían que tener un conocimiento, tenían que tener un entendimiento, una sabiduría, que no la tiene cualquiera, la tienen solo los dioses. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo entendemos bien claro, que cuando llegáramos al final de los tiempos, a la casa del Padre, a la enseñanza del Dios vivo, entonces nos íbamos a dar cuenta que nuestra posición iba a cambiar. ¿Por qué? Porque la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento en nuestra mente ya no iba a ser el mismo. La gente quiere tener una vida nueva, pero con el mismo entendimiento, con el mismo proceder o con la misma actitud, no se puede lograr. Se tiene que cambiar la forma de pensar. Y si cambia la forma de pensar, va a cambiar la forma de vivir. Entonces, sabemos que cuando los dioses se reunieran, era porque la sabiduría que ellos tienen en su mente ya es la sabiduría de Dios. La que Dios quiso poner en su mente, con una mente transformada, con una mente renovada, con un entendimiento diferente. Vamos a entrar entonces en materia. Vamos a dejar la enseñanza de la siembra para otra oportunidad. ¿Por qué? Porque si estamos recalcando, no, el entendido va a entender y va a sembrar. Entonces no tenemos necesidad de estarle martillando lo mismo que con que fuera un niño. No. Cuando veamos ahora lo que es la reunión de los dioses, es un grupo de personas con una mente distinta, con un conocimiento diferente. Y entonces van a tener una actitud. Y vamos a comenzar entonces en el Salmo 82, del verso 1 al 8, o del versículo 1
al 8. Y dice así el Salmo 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Estos versículos los leyó José Luis de Jesús Miranda en el tiempo de la gracia. Y él decía, este Dios es un eterno presente. Pero lo que sucede es que cuando el entendimiento ya es el correcto, se puede ver cómo es que los dioses se iban a manifestar. Se iban a manifestar por medio de una sabiduría, de un conocimiento. Leímos hace 8 días allá en Génesis que Dios le dijo claramente a Adán que el día que comieran del árbol del bien y del mal, se harían igual a Dios. ¿Por qué? Porque tener el conocimiento del bien y el mal en la mente lo hace ser un Dios. El bien solo se lo puede enseñar Dios, nadie más. Entonces dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Quiere decir que la predicación para los dioses tiene que ser dada por Dios mismo, por Dios el Padre, por el Dios vivo, por el Dios todopoderoso. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Verso 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Todos los cimientos tiemblan de la tierra. Verso 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Dios dice que cuando se manifiesten los dioses van a tener una labor muy importante de librar a los presos, de sacar a la gente de la ignorancia. Esa gente es la que está afligida. Esa gente es la que está temerosa. Ahora, ¿cómo puede alguien sacar a una persona de la ignorancia cuando él ya posee la sabiduría? O sea, tiene que compartir el conocimiento que le fue dado. Tiene que compartir las enseñanzas que tiene, lo que lo hace ser un Dios. Por eso es que allá en Oseas decía que iba a haber un pueblo como nunca antes se había manifestado sobre la faz de la tierra. José Luis de Jesús en el tiempo de la gracia decía que era una superraza, porque tenía un conocimiento diferente, porque iban a tener una sabiduría que nadie más tenía. Ese es el pueblo de Dios. Esos son los escogidos de Dios. Y Dios lo llama dioses. Por eso dice aquí el verso bien claro. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Quiere decir que cuando nosotros salimos de la resurrección de los muertos, vamos a andar en vida nueva. Pero alguien no puede andar en una vida nueva si no tiene renovado el entendimiento. O sea que tiene que entender correctamente las cosas que están escritas y dejar lo que es carne. ¿Qué es carne? La religión. Dejar la ignorancia, dejar todo ese jueguito religioso. ¿Por qué? Porque entonces no va a poder ser un Dios. El ejemplo es bien claro en la transformación. Mientras es una oruga, mientras es un gusano, no puede volar como una mariposa.
Cuando ya la mariposa vuela, es porque ya está en otra condición de vida. La mariposa pasa volando, no pasa arrastrándose como el gusano. ¿Por qué? Porque su vida es diferente. Y eso es lo mismo que sucede con los dioses. Usted ya tiene una mentalidad de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría lo hizo así. Entonces vamos a seguir leyendo, porque el tiempo avanza. Y dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Verso 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Quiere decir que cuando el Dios vivo comienza la predicación, entonces comienzan a venir todas las naciones. ¿Por qué? Porque la enseñanza pasada era Dios en todos. O sea, Dios ya no anda viendo si son judíos, si son gentiles, si son hombres o son mujeres, si son de raza negra o de raza blanca. No. Todos, cuando nosotros aprendimos lo que era la palabra prójimo, es que no se anda viendo nacionalidad, posición, condición de vida, estatus social. Por eso es de que esta sabiduría es tanto para el que no tiene un conocimiento académico como para aquel profesional que posee muchos diplomas y títulos académicos. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios no hace distinción de personas. Eso lo hace la gente, eso lo hace la cultura. Y por eso existe aquello que dicen como te ven, te tratan. Sí, pero eso es en la forma de vida, no en la forma del conocimiento ni en la escogencia de Dios. Entonces tenemos bien claro que cuando se manifiesta el pueblo escogido de Dios, son dioses. ¿Cómo dice ahí que Dios dijo? Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Vamos a ir al libro histórico de Juan. Y vamos a ver algo que es bien importante, lo que es la vida de Jesús. Juan 10, 25 al 38. El 25 dice así: Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Jesús está hablando aquí algo bien claro. Dice que Él hace las cosas que el Padre le dice que haga. O sea que Jesús de Nazaret vino a esta tierra hace 2000 años a dar una predicación que el Padre le dijo que diera o que comenzara. La misma predicación que Dios mismo iba a dar 2000 años más tarde, o sea, en este tiempo, porque antes no se habían manifestado los dioses. La historia registra que venía la gracia, después de la gracia la transformación y después de la transformación la manifestación de los dioses, que van a tener una vida nueva. Por eso los que están en la transformación todavía no son dioses, ellos están en un proceso. O sea, esto es bien claro, hasta que comienzan a recibir la enseñanza del Dios vivo, del Dios viviente. Entonces, estamos viendo aquí bien claro que Jesús le respondió, os lo he dicho, verso 25 de nuevo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Quiere decir que las ovejas se manifiestan cuando comienzan a creer, no cuando comienzan a hacer, porque la religión es de hacer. La religión es de que pórtese bien, no haga esto, no haga lo otro, esto tiene que hacer usted, se tiene que confesar, tiene que
tener ciertas manifestaciones de su fe, como es la primera comunión, la confirmación. Si se casa lo tiene que hacer por ahí, si se divorcia no sé, pero bueno, esa es otra historia. Aquí dice que cuando crean van a ser sus ovejas. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo se manifiestan las ovejas? Oyendo la voz. Primero la voz de Jesús de Nazaret. Ahora es la voz de Dios, porque Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años. Ahora estamos entendiendo nosotros lo que aquellos no entendieron, lo que los judíos no entendieron. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiere decir que Jesús venía a hacer un trabajo para el Padre. Ahora el mismo Padre está haciendo el trabajo y las ovejas están oyendo su voz y le están siguiendo al Padre. Bueno, continuamos leyendo. Y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué es lo que dice Jesús aquí? Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué? Porque ya no se necesitan intermediarios. Yo entiendo bien claro que a la gente le va a hacer mucha falta al pastor. A los católicos les va a hacer mucha falta al padrecito. Pero no, eso es pasado. Eso es carne. Ahora usted está oyendo las palabras de Dios mismo, de Dios el Padre. Y si las oye, oveja del Padre es. Ovejas de Dios, lo está diciendo Jesús, no lo digo yo. Esto está escrito ya hace muchos años. Yo no había nacido y esto ya estaba escrito. Yo solo se lo estoy leyendo. Y dice así, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Continuamos, 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. ¿Qué les está diciendo Dios? O Jesús de Nazaret en este caso. Les está diciendo que ya Dios dijo que podían ser dioses. O sea, esto no es causa de alarma. Ya estaba escrito. Jesús se lo dice a los judíos. ¿Acaso no yo les dije en la escritura, vosotros sois dioses y todos hijos del Altísimo? Dice allá, en los salmos que acabamos de leer. Quiere decir que el pueblo del Dios vivo, del Dios viviente, se iba a manifestar como dioses. Porque ya tienen el conocimiento del bien. El mal, ese ya lo teníamos. Ahora conocimos el bien. Al conocer el bien y el mal, obviamente somos como dioses, somos dioses. Sigue leyendo. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, ¿de quién? De Dios. Quiere decir que a los que viene la palabra de Dios, ellos son dioses. Hoy, ¿qué es lo que está recibiendo usted? La palabra de Dios, la palabra espiritual, el conocimiento del Espíritu. Y entonces se van a manifestar los dioses. Dios va a heredar las naciones, porque esto comienza. Pero toda la gente va a ir entendiendo
Y va a ir dejando la religión, va a ir dejando ese jueguito donde lo tenían en ignorancia, donde lo tenían preso, donde lo tenían sujeto a servidumbre. Muchos versos de la Biblia dicen esos, que Dios libró por medio de la muerte a todos aquellos que estaban sujetos a servidumbre toda la vida. Eso dice en Hebreos 2:15. Bueno, seguimos leyendo. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Verso 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dice, Hijo de Dios soy. Hablando Jesús de Nazaret. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Verso 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora entendemos bien claro lo que Jesús de Nazaret decía en esta oportunidad. ¿Qué era lo que Jesús de Nazaret decía en esta oportunidad? Que pueden llegar a ser dioses, pero si tienen el entendimiento correcto, cosa que en el tiempo de Jesús de Nazaret no tenían. Es más, al religioso le molesta esta predicación, al religioso le arde esta palabra. ¿Por qué? Porque entonces se descubre su mentira, su engaño. A Jesús lo apedreaban. ¿Quiénes lo apedreaban? Los judíos, porque los judíos eran unos religiosos, unos que tenían basadas sus enseñanzas doctrinales en la ley de Moisés, apedreando, señalando a la gente, juzgándola, no de la forma correcta. Y eso es lo que hacen hoy los curas, los sacerdotes, los pastores, los que manejan congregaciones y buscan que los idolatren. Pero eso se acabó. El conocimiento de Dios el Padre ha llegado. Entonces dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Qué es lo que Dios le va a enseñar a sus dioses? La sabiduría del Padre, el conocimiento del Padre, no otra cosa. Acabamos de ver perfectamente la forma en que Jesús de Nazaret les manifiesta a los judíos que cuando oigan la voz, Él las conoce y sabe quiénes son sus ovejas. ¿Por qué? Porque tienen otro conocimiento en su mente, tienen otro entendimiento, otra sabiduría. Vamos a concluir entonces con Hebreos capítulo 8, versos 10 y 11. Hebreos 8:10 dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Que Él va a hablar para que la mente entienda sus palabras y ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cómo le llama a su pueblo ya con un entendimiento renovado? Dioses. ¿Cómo se llamaba el primer hijo de Dios? Jesús de Nazaret. Él era el primogénito. Primogénito es primero en su género. Entonces, ¿quién era el primer hijo de Dios? Jesús de Nazaret, porque tenía su entendimiento. Yo y el Padre, uno somos. ¿Y qué decía Jesús? Para que ustedes y yo seamos uno como yo y mi Padre somos uno. La sabiduría, el conocimiento del Espíritu hace que seamos uno con el Padre, que seamos uno con Dios como lo era Jesús de Nazaret.
ahora nosotros sabemos perfectamente que somos hijos de Dios, que somos dioses, que estamos en la reunión de los dioses escuchando la predicación correcta. Acabamos de terminar de leer el versículo 10 del capítulo 8 de Hebreos. Vamos a ir con el 11. Y dice así: ellos me serán a mí por pueblo, yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, porque Dios es todo en todos. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, quiere decir que con esta predicación del Espíritu, con esta sabiduría, con el evangelio del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del Dios Padre, como dice ahí en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Supremo. Entonces, nosotros sabemos ahora perfectamente que nadie le puede enseñar a su hermano que conozca al Señor, porque todos lo conocerán. El que oiga esta predicación va a conocer a Dios. Va a conocer a Dios el Padre. No lo va a ver, porque a Dios no se puede ver, Dios es espíritu. Lo va a conocer, y con conocerlo es suficiente. Dice que cuando vino Cristo, Él venía a darle a conocer. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. Entonces nosotros ahora conocemos a Dios por medio de la predicación. Así pues, será hasta otra oportunidad en que tendremos otra edificante enseñanza del Espíritu. Y por el momento nos despedimos como siempre, declarándolo un Dios, declarándolo un bendecido con toda bendición.